Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Revolución Ágil. Hoy traigo un invitado muy especial, cofundador de Ten Pines, desarrollador empedernido, artista del software y gran amigo de la casa en Clear. Estoy hablando, por supuesto, del gran Hernán Wilkinson. Hernán, bienvenido. Gracias, gracias. Lo de gran lo decís por la edad, me imagino. Y puede ser, eso lo dejamos a criterio A del oyente. criterio. Sí, sí. Mejor, mejor. Pero muy bien. Bueno, hoy traemos un tema bien interesante. Voy a aprovechar al máximo a Hernán para hacerle un montón de preguntas interesantes, porque él tiene un background, al menos como yo lo veo, me parece bien interesante, porque suele participar de los eventos de agilidad, es decir, está cercano al mundo de la agilidad, pero está muy cercano al ámbito del desarrollo de software, ¿no? Es un coder de profesión y de pasión, diría Ujú. yo, pero dejo que vos te presentes primero, ¿verdad? A ver, yo por ahí haría un comentario respecto de esto, ¿no? De que comentaste de que a veces participo en los congresos ágiles y además soy un coder, ¿no? Esa diferencia a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Porque para mí la agilidad implica las dos cosas, ¿no? O por lo menos antes era así, ¿no? Esa diferencia que se fue haciendo con los años entre que ya en los congresos ágiles no se habla tanto de desarrollo de software o de programar, que es una realidad, es lo que ha pasado en los últimos años. Para mí es una lástima, es una lástima, eh, porque era mucho más lindo cuando se hacían las dos cosas juntas, ¿sí? Esto no significa eh, que haya una realidad, no hay que, digamos, negar la realidad es que ha pasado eso, y lo que creo que estaría bueno es buscar cómo volver a juntar las dos cosas, y si no, bueno, ya dejar de utilizar la palabra agilidad para lo que es desarrollo de software per se, y utilizar otra palabra que tenga que ver con desarrollar software de manera ágil, y utilizar la palabra agilidad para, bueno, todo lo que no sea únicamente desarrollo de software, ¿no? Sino, qué sé yo, coaching, temas empresariales, administración, qué sé yo, manejo de equipos, etcétera. Digo, porque nada, existe esa tensión, esa confusión, y creo que por lo menos es importante tenerla en cuenta, ¿no? Vamos a ver qué va pasando con los años, cómo va evolucionando el significado de estas palabras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría comentar también que me encanta todo lo que tiene que ver con enseñar, con mostrar cómo creo que conviene desarrollar software, eh, digamos, más allá de ser un programador apasionado, ¿no? También me gusta mucho la parte de capacitación y todo eso, y que creo que es muy interesante porque por varios motivos. Por un lado, por ahí un motivo egoísta, y es que uno aprende muchísimo enseñando, ¿no? Que parece medio una paradoja, pero que es verdad. Pero por otro lado, bueno, por la satisfacción que genera el poder formar gente, ¿no? Gente o desarrolladores de software que tienen que ver con lo que uno siente de cómo hay que desarrollar software, ¿no? Una manera de desarrollar software. Muy bien, me parece que ya arrancamos metiéndonos en tema de frente. Em, para allá iba. Era una de mis preguntas que creo que ya fuiste respondiendo de tiene que ver con la comunidad ágil o las comunidades de practicantes de la agilidad hoy son muy distintas a lo que eran hace Ujú, 10, 12, 15 años. Yo más o menos unos 12 años en esto. Y yo me acuerdo de los primeros eventos, había mucho desarrollador de software que ujú. pasaba al mundo del management o que veían la agilidad de una nueva forma de desarrollar productos, etcétera. Hoy la agilidad ya trascendió muchas de las barreras del desarrollo de software, está en talento humano, en finanzas, Exacto. business agility, etcétera. Pero lo que yo sí noto con el pasar de los años es que muchos amigos míos que eran más cercanos a ser artesanos de software que managers se han ido alejando cada vez más de la agilidad o del mundo de Claro. las comunidades, ¿no? Es como que, pongo un ejemplo que lo hablé incluso con Nico Páez cuando estuvo también aquí en un capítulo de la Revolución Ágil hace un tiempito. eh, un amigo mío llamado Yamit Cárdenas, Sí. Mm. seguro que también Sí, conocido lo conozco. tuyo.
Sí, poco a poco como que se fue desenamorando. A medida que la Claro, agilidad se claro. alejaba del desarrollo de software, él se fue más de la comunidad. Entonces, Ujú. ¿por qué crees vos que esté Bueno, pasando esto? porque, porque son skills distintos, ¿no? Intereses distintos. Y eso se nota mucho en la parte técnica. Hay gente que le gusta la parte técnica, pero no le interesa tanto meterse en la parte, lo voy a llamar la parte humana, ¿sí? Técnica y humana, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. No le interesa dedicarse a administrar equipos o a llevar adelante proyectos o a tener que negociar con el cliente funcionalidad o bueno, ese tipo de cosas. Y por el otro lado hay gente que empieza desarrollando y después se da cuenta que por ahí no es lo que más le gusta y le gusta más la parte humana que la parte técnica, ¿no? Eh, yo insisto con que lo que tuvo de bueno la agilidad al principio era que combinaba esas dos cosas, ¿no? Las combinaba de una manera interesante y entonces vos tenías gente que era buena, digamos, en la parte técnica y que te entendía que era bueno también tener skills humanos. Y de la otra forma también, ¿no? O sea, que tiene más interés en la parte humana, entendía que también estaba bueno en entender, conocer y meterse en la parte técnica. Y creo que nos ha pasado nuevamente como que hay una separación mucho más fuerte de esas dos cosas a lo que hubo al principio y creo que eso es negativo. No todo el mundo tiene que saber de todo, no todo el mundo, no hay que ser experto en todo, ¿no? No puedes ser experto programador en C++ y ser experto manager de equipos, es imposible, ¿sí? Pero sí está bueno, bueno, si sos un buen programador, también entender cómo la parte humana impacta en un grupo de desarrollo para no ser un lonely coder, ¿no? Que está encerrado solo, trabajando sin entender qué es lo que siente el resto del equipo. Y de la misma manera, no está bueno ser un manager de equipos o líder de equipo, como queramos llamarlo, y no entender qué significa programar, Mm, ¿no? En ese sentido, digamos, una profesión que creo que es muy parecida en ese sentido a lo que nos pasa a nosotros es a los médicos, ¿no? Es que los médicos todos empiezan estudiando medicina, qué sé yo, supongamos un cirujano, ¿no? Cómo hay que operar, bla, bla, se especializa en la parte de cirugía, y después posiblemente esa persona se da cuenta que le gusta más administrar un hospital, ¿no? Y tiene la parte de carrera de administración de hospital, o crea con otros médicos una clínica, ¿sí? Y bueno, y de la misma, de la misma manera que sucede en nuestra profesión, que uno puede ir cambiando a dónde quiere poner el foco, lo mismo sucede en la medicina, pero generalmente, digamos, sería ilógico pensar que el que administra una clínica o el que crea o administra un hospital no sea médico. O sea, tiene que entender de medicina, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es interesante digamos, compararnos con esa profesión para ver cómo ellos lo resuelven y entender que lo mismo tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Las bien. dos cosas son importantes. Pregunta rápida. Entonces, ¿las personas con perfiles de liderazgo en equipos de desarrollo de software tendrían que haber sido técnicos antes? Posiblemente, sí, estaría bueno, pero no siempre sucede. O sea, yo creo que hay que entender que las cosas no son blanco y negro, ¿no? O sea, también puede haber buenos líderes de equipo que no sean excelentes programadores o que no hayan programado mucho, pero que sí tienen que entender qué es el desarrollo de software. Que el desarrollo de software no es simplemente, como se creyó durante mucho tiempo, traducir una especificación a código, ¿no? O sea, recordemos lo que decía Jordan en la década del 70, con una buena especificación de requerimientos hasta un mono puede programar, porque para él simplemente era una traducción de una especificación a código. Por eso a los programadores se los llamaba coders, ¿no? Son los que codifican lo que ya está definido. Digamos, eso es un absurdo total porque es no entender que en la conversación, en la transmisión de conocimiento, hay interpretación. Entonces, por más que una especificación esté escrita de manera perfecta, en lenguaje natural, bla, bla, vos cuando tenés que programar tenés que interpretarlo.
¿no? Y esa interpretación no la puede hacer un mono, digamos, tiene que ser una persona que entienda, ¿sí? Todavía. Entonces, esos detalles que para mí son fundamentales sobre entender qué es el desarrollo de software, lo tiene que conocer un líder. Ese líder habrá venido de la programación o no, no importa, lo que importa es que lo tiene que entender, lo tiene que conocer, porque si no caemos en, de vuelta, ¿no? La máquina de hacer chorizos, ¿no? La idea tayloriana del Mm, desarrollo de software es muy fácil caer en la tentación de pensar que el desarrollo de software así, de hecho, nos ha sucedido durante mucho tiempo por no entender qué es el desarrollo de software, ¿no? Entonces, si es técnico o no técnico el líder del equipo, la verdad que para mí no es lo más importante. Lo más importante es que un líder de equipo tiene que entender bien cuáles son, digamos, cómo funciona un grupo, cómo funcionan las personas dentro de un grupo, y tiene que entender en definitiva, digamos, de qué es lo que hace ese grupo, ¿no? Voy a poner como ejemplo a qué sé yo, el director técnico de la selección argentina, perdón, Scaloni, ¿no? Scaloni jugó al fútbol, no fue un gran jugador de fútbol, pero jugó al fútbol, llegó a estar en la selección argentina, jugó un par de partidos. Pero indudablemente no es Messi, digamos, no es Maradona, no es de esos jugadores descollantes. Pero sin embargo es un buen líder de equipo y lo ha demostrado, ¿no? en el otro Este, extremo tenemos que no todo el que fue un gran jugador necesariamente sea un buen técnico, ¿no? Como, Exactamente, exactamente, tal cual. O sea, por eso digo, no es blanco y negro. Existen las mm, combinaciones, ¿sí? Y en esas combinaciones hay que buscar que las características que te definen como buen líder, este, no sean ni solo humanas ni solo técnicas. Es, bueno, ¿qué es lo que necesito? Esta parte de la parte humana, esta parte de la parte técnica, y esa combinación es lo que te va a hacer un buen líder, ¿no? bien, buenísimo. Para muchos devs, no sé si en todo el mundo, pero al menos aquí en Latinoamérica es difícil seguir creciendo siendo Sí, desarrollador, ¿no? sí, Como que casi siempre está como sí, el lugar de, mi única forma de crecer es pasar al management, o me vuelvo un technical lead, o me vuelvo un sí, Scrum Master, o me vuelvo un líder de proyectos, etcétera. sí. ¿Qué opinas vos de eso? ¿Qué Uf. alternativas, si tienen alternativas, no sé, lo eh, pregunto desde el know-how de Tempine, si tienen alternativas para eso, que es como muchas veces cuando tomamos esas decisiones, perdemos una gran persona técnica y ganamos un mal manager, o no, Sí, tal cual. pero es un, Pero generalmente puede ser, sucede eso, sí, tal cual. claro. Mira, eso que me estás comentando, a mí me enfrenté con eso cuando empecé mi carrera profesional, ya por la década del Mm, 90, que trabajaba en IBM, hace poquito, y sí. hace poquito, muy Sí, poco sí. tiempo, por eso soy joven, por eso lo del gran. Bueno, y ya en esa época, por ejemplo, yo trabajaba acá en IBM Argentina, y en IBM Argentina, si querías crecer, tenía que pasar eso. Mm, ¿No? Llegado a cierto momento tenía que pasar a ser gerente, suponete. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en IBM Estados Unidos, un año y medio, me mandaron para allá, y allá en Estados Unidos eso no pasaba. Había gente técnica que cobraba más que el gerente, por ejemplo. Había una carrera técnica y había una carrera gerencial. Eran dos cosas separadas, bien remuneradas ambas, ¿sí? Y bien reconocidas ambas. Entonces, mm, digamos, ese problema de solo cuando creces tenés que pasar a la parte de management es un problema que tenemos, como vos muy bien dijiste al principio, acá en Latinoamérica, y yo creo que tiene que ver con una cuestión, y acá voy a arriesgar una teoría que no la puedo demostrar, es simplemente una idea, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión por ahí española, nuestras raíces españolas y todo el tema de castas y estatus que esa cultura tenía, que es muy distinto a, al inglés americano, ¿sí? Al americano, vamos a llamarlo para ponerle, al estadounidense, donde en ese sentido no son tan, podríamos decir, clasistas. También hay, ¿no? Pero no tanto como creo yo, lo tenemos en nuestra cultura, y entonces está hasta mejor visto ser gerente que ser un muy buen técnico por una cuestión cultural. Y eso es una lástima. Eso es una lástima porque eso perjudica mucho esta idea del crecimiento desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque no solo
el resultado es que si querés crecer, tenés que pasar a la parte de management, que es donde mejor te van a pagar, sino que además culturalmente está visto que es Mm. mejor, Claro, ¿no? ¿cuántos Entonces, reportes uno, tienes? ¿Cuántos líder de cuántas claro, personas cuánta eres? gente tenés a tu Ujú. cargo, ¿no? Parecía que eso hace que sea más importante. Entonces, bueno, es romper con esa cultura es lo que nos va a permitir empezar a entender que la carrera técnica también es importante más allá de lo que, digamos, hagas a nivel gerencial o no. O sea, más allá de que no seas un gerente, ¿no? Y bueno, creo que eso es muy difícil de cambiar porque de vuelta es un tema cultural. Para mí es un tema cultural y bueno, hay que atacarlo. Nosotros en Tempines eh, somos todos desarrolladores y eso creo que está muy bueno, porque entonces no tenemos ese problema. Este, digamos, por supuesto que hay gente que se especializa más en ciertas cosas, pero digo, en cosas más de gestión que en cosas de desarrollo en la actualidad, pero es como que está bien marcado el crecimiento a nivel técnico y que vos podés crecer tanto a nivel técnico y como a nivel gerencial, en el sentido de ser el que tenga sea el account manager, asumas responsabilidades del equipo de trabajo, etcétera, pero que si no haces eso, tampoco te quedás estancado, ¿no? Vos podés ser un especialista en, vamos a decir que ya está de moda, inteligencia artificial, LLMs y todo lo que quieras, y eso te hace crecer porque eso genera, en definitiva, es por lo que vos le vas a cobrar al cliente, en definitiva, ¿no? Es el valor agregado de nuestra empresa, es la parte técnica, es eso, ¿sí? Por supuesto que también la parte de gestión de cada proyecto es importantísimo y es algo que también forma parte de lo que vendemos, pero una empresa que desarrolla software, su producto es el resultado de la gente técnica, ¿no? Muy bien, buenísimo. Me gusta la respuesta, está interesante tu Bueno, postura. Em, Aprovecho que me diste el pie y hablaste de inteligencia artificial. Vamos un poquito hacia allá. cómo evitarlo, ¿no? Digamos, es No, imposible en estos momentos. imposible, sí, ¿no? Yo estuve en tu charla del Ágiles Colombia este año. Sí. Me gustó mucho, estuvo muy buena. Me, Bueno, gracias. me gustó mucho las analogías con el proceso creativo para desarrollar productos de software, incluso comparándolo como en el proceso creativo de los Beatles escribiendo una Eh, canción. Conecté mucho con la metáfora. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo conecta este lado creativo con la necesidad de un mundo que busca cada vez más eficiencia? A ver, intento eh, explicar mi idea. sí, Eh, Venimos de época de las ideas del Taylorismo, Fayol, etcétera, en las cuales se buscaba mecanizar de alguna manera los procesos. sí. Después, en los 90 con la revolución, diría yo, de la agilidad un poco, se buscó hacer más la parte Craftman Ujú, artística, incluso del desarrollo de productos. Pero hoy yo siento, es percepción mía, por supuesto, sí, que el sí, mundo, las organizaciones están en una etapa de eficienciar, no sé si esa palabra existe, buscar eficiencia mejor, automatizar al máximo y llega la inteligencia artificial para automatizar muchos procesos y muchos caminos. sí. ¿Cómo ves eso de la inteligencia artificial con el equilibrio de ser una profesión tan creativa en el desarrollo de software? Sí. Uf. Bueno, la pregunta final es un poco distinta a todo lo que dijiste al principio, ¿no? Pero voy a tratar hay varias aristas en todo esto, ¿no? Varios temas a tener en cuenta. Primero, uno que no sé si tiene que ver con una locura que tenemos los seres humanos y que en particular pasa mucho en nuestra profesión y es esto de querer reemplazar al ser humano por una máquina, ¿no? Es como, no sé si tiene que ver con temas de ciencia ficción porque si uno dijera no, lo que tenemos que hacer es la supervivencia de la especie, a nadie se le ocurriría reemplazar al ser humano con máquinas. En todo caso, hagamos que las máquinas nos ayuden, no que nos reemplacen, ¿no? Somos un Este, antipatrón de la cla- evolución.
exactamente, sí, estamos todos locos, ¿no? En nuestra profesión en particular, y esto es algo que como muy bien dijiste vos, también por algún motivo, y creo que tiene que ver con una deformación profesional, siempre tratamos de hacer que todo funcione perfecto, automatizado, quizá porque desde chicos nos enseñan a que cuando programás tenés que hacer que el programa corra lo más rápido posible, que use la menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, esa necesidad de hacer todo eficiente lo trasladamos a todo el resto de las cosas, ¿no? Como por ejemplo, tengo que hacer un proceso dentro de una empresa que también tiene que ser lo más eficiente, etcétera. Y por supuesto también está el paradigma cosmológico imperante de la actualidad, que es el capitalismo, ¿no? Que es, sí, tratar de generar la mayor cantidad de dinero en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, hay como varias cosas que se entrelazan ahí y que no es fácil de separar. Em, lo que sí creo que respecto de nuestra profesión, a veces la búsqueda de la eficiencia está, no tiene en cuenta todas las variables. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, no tiene en cuenta la variable tiempo en lo que respecta a la vida de un sistema, ¿no? Y al mantenimiento de ese sistema en el tiempo. O sea, generalmente la eficiencia está vista de manera cortoplacista. Para mí, ¿no? Quiero darle al cliente rápidamente lo que él necesita. Y nos olvidamos que eso que él necesita hoy, después hay que mantenerlo en X cantidad de tiempo. Yo siempre que voy a una empresa y me hablan sobre lo que están haciendo, lo primero que le pregunto es, ¿para cuántos años tienen pensado ustedes este sistema? ¿Cuánto es el tiempo de vida de este sistema? Y la mayoría de las veces, no sé, no lo pensamos. Hay algunos que te dicen, no, esto pensábamos que era un prototipo, y ya son 5 años que lo venimos manteniendo. Bueno, y hay otros que sí tienen en claro, porque hacen productos, que el tiempo de vida que están invirtiendo en ese producto es mínimamente 10, 15 años, porque si no, no tienen la tasa de retorno de inversión. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante que generalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Y entonces, si vos vas a tener un tiempo de vida de tu producto de 15 años, lo que pase hoy es mínimo respecto al impacto de lo que haces vos hoy va a tener de acá a 15 años. Entonces, y esto lo relaciono directamente con el testing y con el testing automatizado, ¿no? O podríamos decir hasta con TDD. Si vos, no, si vos estás haciendo un producto que te va a dar de comer durante 15 años, más vale que hoy te asegures que cuando tengas que cambiarlo, no metas la pata, no te equivoques, ¿no? Porque si no lo tenés en cuenta eso, después ese mantenimiento va a ser imposible. ¿Cuántas empresas conocemos, eh, bancos, etcétera, que tienen millones de personas que lo único que hacen es mantener sistemas que no los pueden Llega. testear de manera automatizada porque no fueron pensadas para eso, ¿no? Entonces, eh, ahí, digamos, hay variables que se nos escapan cuando pensamos en eficiencia y generalmente se relaciona mucho eficiencia con algo cortoplacista y creo que eso es un error. Eso es un error. Eh, y bueno, ¿cómo entra la inteligencia artificial en todo esto? De vuelta, a mí la inteligencia artificial me gusta pensarla como una herramienta que nos tiene que ayudar, no que nos tiene que reemplazar, ¿no? Eso, no, primer punto. Entonces, cuando a mí me hablan de reemplazar programadores por inteligencia artificial, ya esa idea no me gusta. No me gusta desde el punto de vista esencial, conceptual, ¿no? Porque no me gusta pensar en reemplazar al ser humano. Me parece una locura total. ¿Sí? Si me hablas de inteligencia artificial como herramienta para mejorar el desarrollo de software, buenísimo. Yo la uso cuando tengo dudas sobre algo, ¿no? Che, ¿cómo se hacía esto? No conozco mucho un lenguaje, pregunto, ¿no? Es una manera fácil de interactuar, muy amena. No siempre te responde las cosas correctas, pero bueno, eso es otro cantar. Este, y ahí me siento muy cómodo con la inteligencia artificial, con todos esos productos, ¿no? Mm, claro, es Ahora, como, nada, decía sí, que es como ponerte la armadura de Iron Man. Es como claro, te aumenta claro. exponencialmente las capacidades, pero sin la persona adentro, digamos que no tiene mucho sentido, ¿no? Exacto, exacto. O sea, históricamente, con el desarrollo de nuestra profesión, de las computadoras, siempre hubo como dos vertientes distintas, ¿no? La de usar la computadora para aumentar
la capacidad intelectual del ser humano. Ahí tenemos, qué sé yo, a J.C.R. Licklider, a Douglas Engelbart, bueno, el mismo Alan Kay, etcétera, que tenían como objetivo usar a la computadora como eh, augment human intellect, ¿no? Así lo llamaban. Human augmentation, le decía Engelbart, ¿sí? Pero después estaba la otra rama que es la de reemplazar al ser humano, ¿no? Esto de pensar la inteligencia artificial como una manera de reemplazar al ser humano, ¿no? Que tiene que ver más con esta visión, de ciencia ficción y todo eso, y que de vuelta yo no termino de entender por qué a la gente le parece algo interesante, ¿no? O sea, no, yo no quiero reemplazar al ser humano, yo quiero que el ser humano mejore en sus capacidades intelectuales, etcétera, como toda herramienta que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Que tuvo que ver con mejorar las capacidades del ser humano. Por ejemplo, qué sé yo, el automóvil. ¿Para qué? Y bueno, la capacidad del ser humano de moverse, ¿no? Qué sé yo. Para eso están la tecnología y las herramientas, no para reemplazarlo al ser humano, sino para mejorar lo que hace, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es una herramienta interesante, que va a cambiar mucho la manera en que trabajamos, pero lo que no me gustaría que suceda es que se vea como una manera de ni de denigrar nuestra profesión, ni de reemplazar a la gente de nuestra profesión, Mm. ¿no? Sino de, bueno, ok, si ahora con inteligencia artificial lo que antes hacía en 10 días lo puedo hacer en 3, buenísimo, mejor, mejor para todos. Pero eso no significa que tengas que, digamos, reemplazar a los programadores, ¿no? Por esa misma línea, quisiera preguntarte qué opinas del vibe coding. No, no, o sea, según lo que yo entiendo, el bytecoding, que lo vi así, eh, digamos que me parece como programar sin saber programar, ¿no? Como que, Sí, ¿qué tal cual. importa? No, digamos, me parece, es lo mismo que cuando decían, no, este lenguaje de programación es para scripting, pero no para hacer sistemas en serio. Bueno, digamos, el bytecoding, muy bueno si querés pavear, si querés jugar, si querés hacer entender cómo funciona la tecnología, etcétera. Pero para hacer un sistema serio, y no. Porque uno de los problemas que tenemos, digamos, cuando desarrollamos sistemas, es que no entendemos qué es un sistema, ¿sí? Por eso tenemos los problemas que tenemos de dependencia, de acoplamiento. ¿Cuántos sistemas están pensados desde el punto de vista de modularidad, ¿no? Y de Mm. escalabilidad? Muy pocos, muy pocos. O sea, no se entienden esos conceptos. Entonces, pensar que vos podés escribir un sistema complejo haciendo bytecoding, no entendés que es el desarrollo de software. O sea, eso sirve para un pibe que recién está en la facultad que todavía no entiende qué significa hacer un sistema complejo, pero para una persona que tiene que hacer algo serio, no, digamos, no. Por ahí para prototipar también, ¿no? Para Está prototipar, bueno. perfecto, perfecto, digamos, todos hemos prototipado y cuando prototipamos hacemos cosas rápido y jugamos y si tenemos una herramienta que nos puede ayudar a prototipar más rápido, mejor aún. Digamos, para mí la inteligencia artificial es, digamos, todas las herramientas, ¿no? que el ser humano fue creando a lo largo del tiempo tienen que ver con poder sobrepasar ciertos límites que pongámoslo de alguna forma, ciertos límites o que la naturaleza o que algo te ponía, ¿no? Por ejemplo, de vuelta, cuando el ser humano crea el automóvil o la locomotora, ¿qué es lo que logra con eso? Lo que logra es moverse más rápido, porque ya, digamos, se conocía a todo el mundo, se ya sabía que el mundo no era simplemente por decir Europa, existen otros continentes, etcétera, y si querés viajar a esos lugares que están lejos, bueno, busquemos una manera de hacerlo más rápido, ¿no? Ayudemos al ser humano en poder viajar mejor, más rápido, etcétera, etcétera. Bueno, para mí la inteligencia artificial viene en un momento, todo esto de los LLMs, ¿no? Porque inteligencia artificial es un Mm. concepto mucho más amplio, pero pensemos en los LLMs, y llamémoslo inteligencia artificial, con sus agentes, etcétera, viene en un momento donde la cantidad de información que hay es tan grande que se nos hace imposible manejarla. Entonces, me parece una muy buena herramienta para manejar toda esa cantidad de información, ¿no? Para decir, che, mira, sí, la cosa viene por acá. Ah, buenísimo. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, lo que nos ha pasado
es que las arquitecturas que hemos creado a lo largo del tiempo se han hecho cada vez más complejas y más complejas, ¿no? Desarrollar una aplicación web es una complejidad accidental enorme respecto de lo que era hace 20 años hacer una aplicación desktop, Mm, ¿no? Toda esa complejidad accidental que si usás JavaScript, que si usás TypeScript, que si usás React, que cómo usás React, que cómo... Todas esas cosas que son cuestiones accidentales, no esenciales al desarrollo de software, mucho detalle, es muy difícil poder, digamos, conocerlo todo y manejarlo bien todo. Entonces, bueno, si a mí un LLM me ayuda a administrar toda esa información, me aconseja sobre cómo tengo que hacer ciertas cosas, buenísimo, para eso está buenísimo, ¿no? Este, así que bueno, ya digo, a mí me gusta pensarlo de esa manera. Después lo que termina pasando, veremos. Y también lo que me preocupa un poco es esto de querer enseñar a programar con esto, ¿no? Con el prompting y todo eso. mm, El otro día estuve en una charla donde un profesor proponía enseñar a programar, enseñando a hacer prompting, ¿no? O sea, que en definitiva el programa no lo escribiese la persona, sino que la escribiese LLM, cualquiera sea, ¿sí? Y, y bueno, yo lo que le dije, bueno, pero eso no es programar, eso es otra cosa, que por ahí está bien, pero no es programar. ¿Y cómo para mí, ¿no? Te podrías dar cuenta que no es programar? Y si vos tenés dos grupos, ¿no? De personas, a uno le enseñás a programar de manera clásica, se sienta, escribe, compila, divaguea, bla, bla. Y al otro le enseñás haciendo vibe coding, usando LLM, escribiendo prompts y que el código lo genere el LLM. ¿Sí? Cuando ya cada uno sabe, supuestamente aprendió, bueno, hagamos una cosa. A estos que trabajaban con los LLM, los, saquémoselo. Claro. Y a estos que programaban, hagámoslo trabajar con los LLM y veamos cuál es el resultado. Yo lo que te puedo asegurar es que los que estuvieron haciendo prompting, aprendieron de eso, cuando claro. se lo sacás, no van a poder programar. ¿Sí? O les va a costar muchísimo. Entonces, es otra cosa, ¿no? No Mm, es lo que en la actualidad conocemos como programar. Ahora, ¿esto significa que lo otro no tiene valor? No, no significa que no tiene valor. ¿Significa que es peor? No, no, por ahí hasta se genera mejor código con lo otro. No sé, yo lo dudo, ¿no? Lo dudo. Por ahora lo dudo muchísimo. Eh, pero no es lo mismo. No lo mm. llames programar, llámalo de otra forma. Está buena ¿Mm? está bueno el- la conversación sobre el tema de si es programado o no es programar. Claro, porque el problema que tenemos con las palabras los seres humanos es Mm. que, y mucho en nuestra profesión pasa, es que le vamos cambiando el significado a las cosas, ¿no? ¿Qué? Que esa, digamos, es un proceso natural, es lógico, pero a veces estaría bueno, este, bueno, si no es lo mismo, no lo llamemos igual, ¿no? O sea, si no estás programando, no lo llames programar, llamarlo de otra manera, no sé, generación automática de código, listo, no sé, generación artificial de código. Ok, llamémoslo generación artificial de código, pero no llame programar, ¿no? Pues es un riesgo no solo en esto, en otras profesiones. A mí incluso con mi hija me pasó que empezó a usar ChatGPT en la tablet, tiene 10 años para hacerle algunas preguntas, ¿no? Entonces, pues es súper riesgoso que Ese, en esa ese, etapa de aprendizaje se use, pero luego me pongo a pensar si cuando surgió la calculadora no fue igual de riesgoso claro, las claro, matemáticas y por ahí estoy exactamente. siendo medio cavernícola, no lo sé. No, 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 pero fíjate que por más de que está la calculadora, a nosotros nos siguieron enseñando a sumar y a restar, Sí, ¿no? Bueno, claro. entonces, por más de que esté ChatGPT, nos deberían seguir enseñando a programar, Mm, porque ¿qué es lo que tiene interesante la programación? La programación, lo que tiene interesante dentro del desarrollo del ser humano, es que es la primera vez que empezamos a formalizar procesos, ¿sí? Y formalizar sistemas. Hasta antes de la computabilidad, no formalizábamos ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el dejar de programar es perder esa capacidad que habíamos logrado de empezar a pensar formalmente cómo tenía que ser un proceso, cómo tenía que ser un programa, un sistema, ¿sí? Etcétera. Entonces, yo creo que eso está muy bueno. Es como decir,
bueno, es como aprender a sumar y restar y a multiplicar, etcétera. Y eso, digamos, después aparece la calculadora que te ayuda a hacerlo más rápido, buenísimo. Pero vos tenés que saber qué significa sumar, restar, multiplicar. Entonces, acá lo mismo. O sea, no perdamos esa capacidad de poder pensar formalmente sobre qué es un proceso, sobre qué es un sistema. Si a mí otra herramienta, llamémosle la programación artificial, me va a ayudar a hacerlo más rápido, buenísimo sea, pero yo tengo que seguir sabiendo sumar, restar, multiplicar, ¿no? Tengo que seguir sabiendo qué es programar, Claro, ¿no? no, tampoco voy a confiar en el código que me pase y simplemente le hago deploy a Claro, la tal rama cual. de Bueno, producción, ¿no? Es como tengo que entender eso, qué es lo que hay ahí, por qué reacciona a exactamente. ciertas reglas. Incluso para hacer los mismos prompts en Bytecoding, me imagino yo que tienes que saber de arquitectura desacoplada, como principios SOLID, Eh, etcétera, para poder pedirlo correctamente. Claro, tal cual, porque si no es como usar una calculadora incorrectamente, ¿no? O Mm, sea, lo que pasa que, por supuesto, es mucho más complejo generar un programa que simplemente sumar, restar o multiplicar, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? En esta analogía que estamos haciendo. ¿Eh? bien. Estoy viendo la hora y se nos fue muy rápido el tiempo. No sé, No, a ver, no no veo sé cuánto cuánto tiempo nos tiempo. queda. Acá No, dice no. 40 minutos, creo, que van. Van 40. Sí, más o menos estamos casi para ir cerrando. Creo Bien, que en pocas preguntas hablamos un montón, eh, lo cual está bueno. Vamos con otro par de preguntas antes de cerrar. sí. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves el mundo del desarrollo de software en 5 o 10 años? No sé si Uh. hay un umbral. Es una de esas preguntas que no tiene respuesta, pero ¿cómo te lo imaginas vos? ¿Cómo lo proyectas? Sabiendo lo que está pasando con inteligencia artificial, cómo viene evolucionando el mundo, qué sé yo. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar porque la realidad es que todavía hay mucho hype alrededor de lo que la inteligencia artificial, estos productos pueden hacer. Todavía no está claro cuál va a ser el alcance de todo lo que van a poder hacer. Y tenemos extremos como van a reemplazar al ser humano, ¿no? Como decíamos recién, o no van a poder hacer, no van a poder mantener o entender que es todo un sistema, ¿no? Y poder mantenerlo. O sea, por lo tanto, se hace muy difícil en estos tiempos tan turbulentos poder, claro, es como que estás en el medio de la tormenta, no tenés brújula y te dicen, che, ¿y a dónde querés ir? Y no sé, a dónde me lleve el viento, ¿no? Porque la verdad es que no lo puedo controlar, no tengo ni idea. Entonces, yo lo que te puedo decir es a dónde me gustaría ir, ¿no? O sea, está la tormenta, me lleva, me gustaría ir al Caribe para estar en la playa, tomar sol. Este, entonces, ¿a dónde me gustaría que vaya? Y a mí me gustaría que esto lo que termine siendo sea que seamos más felices programando, generando código de mejor calidad, ¿no? Y sacándonos todo el peso de lo que es la complejidad accidental de nuestra profesión, ¿no? Y poder dedicarnos realmente a lo que es esencial en el desarrollo de software. Entonces, en definitiva, hacer que, que la programación sea menos pesada, menos detallista, ¿no? Y que sea algo que, bueno, la podamos disfrutar un poco más, la podamos entender un poco más. eh, y bueno, y de esa manera relajar un poco las exigencias que tiene el ser un buen programador, ¿no? Eso me gustaría que suceda con estas herramientas, que de vuelta tiene que ver con aumentar las capacidades del ser humano, ¿no? En Mm, definitiva, usar la tecnología para que seamos más felices, no más infelices, ¿no? bien, En definitiva. ¿Mm? me encantó esta respuesta, me gusta. Bueno, dale. Em, y para ir cerrando, yo creo que gran parte de las personas que nos escuchan, si no es que en su gran mayoría, no son desarrolladores de software. A lo mejor lo fue en algún momento, sino son más del palo de la agilidad. Scrum Bien. Masters, Product Owners, Agile Coaches, etcétera. Mm. Em, y viste que está esto del fantasma de la agilidad, la crisis, todo esto. Bueno, sí. Ah, sí, 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 sí. No quiero ir hacia ese camino porque ya me parece que está súper quemado. Pero quería preguntarte, vos cómo, qué, qué ves sobre esta profesión que no es técnica, está más del lado del management, quizás ahora mismo, y cómo la ves en ese mismo entorno con la evolución de la inteligencia artificial, el futuro, no sé.
A No sé ver, si a fue una mí, pregunta clara, pero algo sí, así. sí, creo que sí. Vamos a ver cómo es mi respuesta. Si no, ¿para qué le pregunto a ChatGPT? A ver. Este, a ver, yo insisto en que la parte humana es fundamental dentro de todas las profesiones. La profesión nuestra, yo siempre hago el chiste en la facultad de que si ustedes creían que venir a estudiar ciencia de la computación era para estar encerrados en un cuarto solo con una computadora, se equivocaron, ¿sí? Porque es una profesión, si te vas a dedicar a desarrollar software, netamente humana, digamos, de trabajo grupal, de interrelaciones y donde surgen las complejidades de nuestras personalidades, ¿no? Porque además, Mm. vamos, seamos realistas, ¿no? A los que nos gusta desarrollar software, a los que nos gusta programar, tenemos algunas cositas particulares, ¿no? O sea, por algo nos gusta estar con una computadora y no conversando con una persona, ¿no? Algunos tocs tenemos, ¿no? Y eso hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender la psicología y la manera de ser de un programador, de un desarrollador de software. Y todo eso hay que entenderlo para después poder conformar esos grupos que se llevan bien, que trabajen juntos bien. Entonces, la parte humana es fundamental en nuestra profesión. Eh, a mí todo lo humano, de vuelta, yo utilizo la palabra humana, como dije antes, humana y técnica, ¿no? No sé qué otra manera, sino diferenciarlo, pero todo lo humano que trajo la agilidad para mí fue buenísimo, comparado con lo que teníamos antes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo esto va a estar influenciado por la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que hay menos riesgo de reemplazo, por decir algo de esa manera, eh, de la parte humana con respecto a la inteligencia artificial que de la parte técnica, ¿no? Me parece, ¿por qué? Porque no veo a un agente de LLMs administrando un grupo de trabajo. No lo Mm. veo. No, por más de que haya aplicaciones para hacer sesiones de terapia y todas esas cosas que con ChatGPT y todo sí, digamos, una cosa es hacer esa conversación y otra cosa es administrar un grupo de trabajo, ¿no? O sea, son cosas distintas. Entonces, em, sí, pues de vuelta, creo que como herramienta por ahí te ayude a definir mejor las historias de usuario, suponete, o por ahí te ayude a definir mejor prioridades, o por ahí te permita más rápidamente hacer un diagrama de dependencias para saber cómo te conviene organizar el trabajo, qué es eso. Pero eh, no veo que mm, sea algo tan riesgoso desde el punto de vista Mm. humano, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé si por ahí va tu pregunta, Sí, sí, sinceramente. iba muy por ahí. Yo creo que hay riesgos más grandes de reemplazo por la poca humanización de las organizaciones en busca de eficiencia. Me parece que ahí es Ah, donde bueno, hay más bueno, peligro de ahí que sí, este tipo de claro, roles desaparezcan, que creo que es por claro, donde ha ido, ¿no? Es como la agilidad caía promesas, muchas veces, no sé si decirlo. Bueno, la revolución ágil dale, suele dale, ser grandes corporaciones hacen malas implementaciones, sí, 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 da una mala sensación de que la agilidad o los principios de la sí, agilidad no digamos, funcionan y viste, como que se corta el chorro más fácil sí, de sí, la parte humana. sí, 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 claro, sí, en ese sentido sí, pero en ese sentido no creo que vaya a ser un tema de la inteligencia artificial, Sí, total. sino creo que, digamos, el llevar a la agilidad a otros contextos ha sido bueno y ha sido malo, Mm, ¿no? Y se lo ha utilizado mucho. Convengamos que se ha utilizado la palabra agilidad como un caballito de venta, ¿no? Es como la herencia en los 90 respecto de la programación de objetos. ¿Y por qué está buena la programación de objetos? Ah, porque puedes usar código. ¿Y cómo? Con herencia. La peor manera de utilizar herencia para reutilizar código, ¿sí? Pero era la palabra para vender y a la agilidad se la utilizó para vender. mm, Es así, se la ha utilizado para vender y se la ha utilizado en contextos que no tenía sentido o se ha vendido cosas que no se podían hacer y bueno, lógicamente, pues, fallaste acá, fallaste acá, fallaste acá y esto que me están vendiendo no es verdad. Y ha pasado, y ha sí, pasado. Entonces, y eso no es culpa y no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ¿no? sí, no, Y no. no es que la inteligencia artificial va a reemplazar la agilidad, o sea, lo que hizo que la agilidad caiga
dentro de otro contexto, tiene que ver con la agilidad misma, ¿sí? Mm. Tenemos en cuenta que además hemos, nosotros desarrolladores de software, hemos creído que podíamos enseñarle a agentes de negocio sobre cómo tenían que hacer su negocio. Digamos, ahí creo que hemos pecado mucho de digamos, de creídos, ¿no? De creer que éramos más de lo El que, ego. digamos, sí, tal cual, ¿no? O sea, yo, viste, difícilmente le voy a poder enseñar a una persona que se dedica a construir, qué sé yo, botellas, decirle, no, pero vos las podrías construir mucho mejor si usás Agile en estos contextos. ¿Qué sé yo? No, no. Lo que sí podemos hacer es, che, bueno, a ver, ¿por qué tu gente que hace botellas está tan infeliz? ¿Por qué no? ¿Por qué está infeliz? ¿Te interesa que sea feliz o no? Eso es lo primero que le preguntaría, ¿no? Si te interesa que sea feliz, entonces mira, tenemos estas técnicas de relacionamiento de personas, de coaching, para que todos se sientan integrados, que todos se sientan importantes, que va a hacer que sean más felices. Digamos, desde ese punto de vista está buenísimo, pero eso no necesariamente va a hacer que la máquina funcione más rápido, haga más botellas, digamos. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Pero bueno, depende, claro, exacto. Yo, por ejemplo, mi hija, ella está eh, como líder de un grupo que hace reciclado en una municipalidad de acá de la provincia de Buenos Aires y está llevando al grupo que recicla todos temas así de agilidad, ¿no? Y la verdad que le está dando un excelente resultado. ¿Pero por qué? Porque lo que está haciendo en realidad no tiene que ver con la parte técnica de la agilidad, sino con la parte de entender de cómo somos los seres humanos, ¿no? Y de tener una organización más humana, en definitiva es esa, Mm. es darle Me más encanta. importancia al ser humano, ¿no? ¿Queremos llamar a eso agilidad? Ok, perfecto, llamémoslo agilidad. Para mí, no sé si es la mejor palabra, pero tiene que ver con esos valores a nivel humano, ¿no? Sí. Que están buenos mantener y llevar adelante. Sí, yo cuando voy a grandes organizaciones y veo que a lo que se dedican los agilistas es a pensar en cómo es la implementación de la gran PI Planning y cómo se van a conectar los distintos equipos a un Excel para que puedan hacer Nah, su prioridad basada en números, como, nada, ya está perdido. se desvirtuó lo que es la Claro, claro. agilidad. Sí, Está- se están preocupando de problemas accidentales de vuelta, ¿no? No de lo sí. esencial, que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos que esta gente esté más feliz para de esa manera trabajar mejor. Mm, Digamos. En definitiva, la cosa pasa por ahí, ¿no? Sí. bien. Bueno, Hernán, muchas gracias por No, por favor, aceptar Carlos. este capítulo. Yo me quedo con ganas de seguir conversando porque hay tanto por hablar, pero no quiero que el capítulo se extienda demasiado. No, perfecto. Antes de irnos, me gustaría preguntarte dónde te ubican, si escribes, Ah, publicas, no sí. sé. Bueno, me pueden, si me quieren contactar, escribir al mail, que es lo que más. Soy de la vieja escuela, ¿no? Yo todavía, para mí el mail es lo. Pueden Mail que es. escribirle en mi perfil de GitHub, no sé. Sí. Este, pero bueno, ahí seguramente me encuentran fácilmente, que es hernand.wilkinson, el número 10 con la palabra pines, o sea, tenpines.com, o hernand.wilkinson@gmail.com, más fácil. Y también en Twitter, Hernán Wilkinson, o en LinkedIn, también creo que en LinkedIn es @Hernán Wilkinson. Este, Instagram solo uso para pavear, no likeo, no escribo, no subo nada en Instagram, TikTok, solo abrí la cuenta para que no me roben el nombre. Este, Muy bien. este, así que no, lo mejor es si me quieren contactar, me mandan un mail y listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todas las personas que por ahí nos han escuchado. Porfa, compartan el capítulo. Si tienen algún desarrollador que le interese, algún agilista amigo, compartan. Muchas gracias a vos, por la oportunidad, sí, que no No, te lo con quería decir, mucho gusto. gracias también. Bueno, Mm. con mucho gusto. Y nos Bueno, vemos en un próximo capítulo de La Revolución Ágil. Chau, chau. hasta luego. Y es la revolución ágil. Revolución ágil.